tardes y bienvenidos a este primer programa por fin de Aquí hay Salud, un espacio semanal en el que pretendemos recoger todas y cada una de las diferentes visiones de aquellos actores que están involucrados en el cuidado de nuestra propia salud. Cada semana vamos a explorar las necesidades, las inquietudes y las novedades tanto de pacientes, familiares, cuidadores, asociaciones de pacientes, instituciones, la propia industria o incluso periodistas o comunicadores, como los que vamos a tener hoy. Porque hoy vamos a charlar con Irene Tato. Ella es CEO de la agencia SC, Comunicación y Salud, y también que lleva 10 años, atentos, como consultora en comunicación sociosanitaria. Y al otro lado del sofá tendremos a Juan Blanco, CEO de Mediforum, que engloba medios de comunicación tan relevantes como Consalud, Empresas Consalud y desde hace unos días Aesthetic.es. Además, ha sido director de comunicación en Bayer Healthcare durante 17 años. Creo que tenemos, desde luego, uno de los puntos de encuentro mejor para hablar de la comunicación en salud en general y de la industria farmacéutica en particular, que es uno de los primeros temas que queremos lanzar aquí sobre la mesa. ¿Qué pensáis de la industria farmacéutica? ¿Creéis que las farmas están gestionando bien sus cuentas, su comunicación? Irene, que te veo asintiendo. Sí, hombre, tengo que pensar que sí, ¿no? En eso estamos los consultores y profesionales que nos dedicamos a asesorar externamente en la gestión de la comunicación. Te miro a ti, ¿verdad? No tengo que mirar a cámara, no leamos a nosotros. Te decía que indudablemente hay mucho por hacer, pero de cuando yo empecé haciendo la tesis en comunicación dentro de la industria farmacéutica, eran apenas muy poquitas las industrias, las compañías, y generalmente multinacionales, esto sabe más Juan, pero que prestaban atención al campo de la comunicación, y siempre en un nicho muy orientado a lo que era su mercado, su prescriptor, el médico. Ha cambiado mucho, han pasado 15 años y yo creo que sí, ya son conscientes de que hay otra serie de agentes, como tú decías, de actores, de interlocutores. Están incorporando profesionales a esos departamentos de comunicación y se están dejando asesorar. Y bueno, en ese sentido tengo que ser optimista. Juan, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo creo que ha evolucionado muchísimo desde, como dice Irene, desde hace, yo no recuerdo muy bien, pero puede ser hace 20 años, el primer departamento de comunicación que se creó en la industria o en un laboratorio farmacéutico aquí en España. Pues desde esa época ahora ha evolucionado muchísimo y cada vez la comunicación es mucho mejor tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista de contenidos, ¿no? Cada vez hay mejores profesionales en los departamentos de comunicación de la industria farmacéutica y eso se está viendo también en los resultados que se están obteniendo. Y un dato muy importante es que la industria farmacéutica, que siempre es un sector que se mueve muy lentamente, cada vez cree más en la comunicación, o por lo menos en alguna de las empresas punteras de este sector, y eso es muy importante. Y tras estas reflexiones vamos a ver, hemos salido por supuesto a la calle, ¿no?, a preguntar a la gente con la que coincidíamos, a ver qué opinión, ¿no?, a canalizar un poco qué opinión tenían los ciudadanos sobre la industria farmacéutica. Así que vamos a ver el vídeo. Una mafia. Para mí es una mafia auténtica. Crea productos que van para bien de las personas y continuamente están investigando y están sacando cosas nuevas y cada vez mejores y todo eso. Hombre, como lo que venden es lo de la salud y tal, y tienen que ganar dinero y parece ser que mucho, pues la verdad que tienen un papelón muy feo. Tengo una imagen de ella, de que es muy poderosa y de que va a sus intereses económicos, pero nada a los intereses de los ciudadanos. A mí me parece que es un negocio que está muy bien montado y que se juega con la salud en muchos casos de la gente, ¿no? Considero que como negocio tienen que tener un margen de ganancia, pero que este margen es sumamente grande y que se debería de invertir más en ayudar al tercer mundo, en evitar que las vacunas de la polio, como el ébola y otras tantas, que cuestan muy poco dinero para, digamos, el mundo capitalista en el que estamos, y que se podría ayudar más y hacer más con ese dinero para ayudar al tercer mundo, y que las industrias farmacéuticas tendrían mucho que decir en este caso, ¿no? Hay tantos mitos respecto a la industria farmacéutica que a veces todo el mundo sabe que se ha convertido, sentido común, que se ha convertido como en un negocio, ¿no? En el sentido de que es una industria que colabora al capitalismo al tratar de alimentar
una cura prolongada a lo mejor y no curas eficientes y exactas a la hora de tratar enfermedades. Por ejemplo, yo pienso en las enfermedades como cáncer, como SIDA, que por ahí se sabe que tanto avance científico, ¿cómo puede ser que no hayan curas ya más eficientes? Y realmente el negocio de la farmacia, de los médicos, a ellos les conviene mantener un paciente a 10 años con un remedio que a 2 años que se cure de repente. Es una mafia. Pues tras conocer qué piensa la gente que tenemos alrededor de esa industria farmacéutica, sí que encontramos de todo, pero desde luego existe una mala imagen que sigue y muchos mitos, ¿no?, que parece que sobreviven a lo largo de todos estos años. ¿Por qué creéis que es? ¿Juan? Yo. Bueno, sí, la verdad es que los mitos negativos son muy difíciles de erradicar en la sociedad en general. Todavía hay un sector de la opinión pública que probablemente por desconocimiento del sector pues piensa estas cosas a veces de la industria farmacéutica. Bueno, la industria farmacéutica, como cualquier otro sector, tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, pero lo que no puede ser que una industria que salva vidas, fíjate, hay un dato que a lo mejor la gente no conoce. En el año 1900 en España, no hace tanto, hace 100 y pico años, la esperanza de vida al nacer era de 50 años. Hoy día es de 80 y tantos en España y en el mundo. Y bueno, esto ha sido por muchos factores, pero un factor importante es por desarrollo de medicamentos, ¿no? Y la industria farmacéutica tiene mucho que ver ahí. Es decir, que un sector que salva vidas, pues hay un sector de la población que no tiene una imagen muy determinada y hablan pues de negocio y hablan de una serie de cosas. Yo creo que, a ver, el sector farmacéutico evoluciona muchísimo, cada vez es más difícil investigar porque la investigación no es algo que salga así de la nada. Para investigar un nuevo medicamento se tarda una media de 12 años de desarrollo y tiene un coste enorme. Claro, y tiene un coste enorme. Estamos en torno a los 1.500, 2.000 millones de euros que va a investigar un nuevo producto. Entonces, claro, muchas veces lo que dice Irene, que las fases de investigación son fases que se pierden los productos, un riesgo empresarial enorme, ¿no? Yo lo que he visto, con perdón de un poco de demagogia, que es decir, la gente opina muy fácilmente de lo que no conoce. Si tú conoces un poquito, como dice Juan, el esfuerzo, las miles de personas que hay en este sector, que dan empleo a muchísimos españoles, ¿no?, y no solamente aquí en este país, que apuesta por la innovación, ¿no?, que la I+D, y sobre todo, si hubierais preguntado a lo mejor cerquita de los hospitales, la respuesta hubiera sido otra, porque si tú tienes a tu hijo curándote una leucemia, pues bueno... En fin, lo que pasa es que nos acordamos de la industria, pues eso, cuando pasamos el ébola, ¿no? Todo el mundo mira y dice, ¿dónde está la vacuna? ¿Dónde está? Y claro, para eso tiene que haber primero un tejido empresarial que lo soporte. Pero bueno, los prejuicios van a estar así siempre, lo que sí es verdad que la industria tiene que conocerlos y tiene que trabajar más, a lo mejor desde patronal o cada uno en su terreno, cada compañía. Pero vamos, me consta, yo al menos en los clientes que tenemos, el esfuerzo grande de formación, de divulgación, de hacer llegar, de trasladar aquello en lo que están trabajando, ¿no? Para efectivamente, si no se puede ofrecer una cura, al menos sí para decir, oye, estamos frenando o retrasando los efectos de una enfermedad y, muy importante, mejorando la calidad de vida de los pacientes, que eso tampoco se dice. Hay dos datos que me gustaría poner. Primero es que se sepa hoy día solo hay el 30% de soluciones terapéuticas para todas las enfermedades que existen. O sea que, claro, sí hay desarrollo ahí. Desafortunadamente no hay medicamentos para todas las enfermedades y por eso es tan difícil cada vez investigar. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. Y el otro punto es que, a diferencia de mucha gente, piensa que un laboratorio farmacéutico desarrolla, investiga, comercializa un producto y pone el precio que quiere. Y esto no es así. El sector farmacéutico es posiblemente el sector más intervenido que hay de todos los sectores industriales. Y intervenido quiere decir que el precio de los medicamentos lo marca la administración y lo marca en función de muchos factores, entre ellos la innovación, la incidencia de patología, etcétera, etcétera. Es decir que muchas veces estos comentarios que hacen pues es fruto en muchos casos de que desconocen el sector. Y después hay temas que comentábamos antes que es un poco incongruente que un sector que el medicamento, en este caso el producto que fabrican, que es el medicamento, tenga mala imagen o tenga, mejor dicho, buena imagen, pero el fabricante te da mala imagen, ¿no? Parece un poco incongruente, es como si tuviera
buena imagen el sector de la automoción, pero el fabricante del automóvil tuviera mala imagen. No se corresponde mucho. Incongruencias que está intentando mejorar farmaindustria, ¿no? Con lo que tú decías antes, el ciclo de vida de un medicamento. ¿Cuánto tiempo hay desde que se empiezan a investigar las primeras partículas hasta que al final se comercializa? Y os lo pasan en una media de 10 o 15 años, ¿no? Y las grandísimas inversiones que hay que llevar a cabo para poder comercializar y que un medicamento llegue a buen puerto, ¿no? Pero ¿es suficiente lo que se está haciendo? ¿Qué falla? ¿Qué es lo que falla? Dices en materia de comunicación. Claro, en materia de comunicación. ¿O hay más problemas aparte de es una materia, a veces no vale solo con la voluntad, ¿no? De querer hacer y contar las cosas. Luego hay que saber contarlas, tener los canales apropiados, que la audiencia tenga un mínimo conocimiento, lenguaje para compartirles esos códigos, ¿no? Y que si yo te empiezo a trasladar que hay unas nuevas terapias biológicas, etcétera, ojo, no es un concepto fácil, ¿no?, de entender. Un coche, pues todo el mundo necesita un auto y sabe lo que es, pero últimamente las innovaciones que están llegando al mercado por parte de las empresas biotecnológicas, que están ya son conceptos complicados de entender, muy basados en la genómica, por tanto son medicamentos hechos casi, lo estamos viendo, ¿no?, en terapias oncológicas, etcétera, para personas que comparten determinados códigos genéticos. Esto no es fácil y tampoco te dan mucho tiempo, 20 segundos en un telediario para explicarlo. Entonces debería haber, siempre nos quejamos de que, ¿no?, los que queremos más espacios de divulgación, de promoción de la salud, de espacios donde, bueno, se puedan explicar estas cosas con el tiempo necesario. Son muchos matices, no solamente es la voluntad de explicar por parte de la industria. Yo creo que necesitamos aportar, por eso han surgido, ¿no?, pues bloggers y dentro del sector digital, y Juan es un ejemplo, ¿no?, de decir, oye, pues es que había carencias, es decir, oye, están las revistas especializadas dirigidas a médicos, pero ¿qué hay dirigido al consumidor, al ciudadano? Había ahí poco, lo estamos viendo, los suplementos de salud se han caído en los grandes diarios, ha habido una crisis importante publicitaria y eso ya no se soporta económicamente. Medios como Con Salud, ¿no?, que además acabáis de aparecer con muy buenos resultados en el último informe de la Asociación de Investigadores de Salud. Sí, la verdad es que sí. Bueno, en la gestión en redes sociales es cierto que, vamos a ver, es una sorpresa para nosotros muy grata, ¿no? Y en el último estudio que ha hecho el Instituto de Investigación del Conocimiento, que pertenece a la Universidad Autónoma de Madrid, sobre la conversación de salud en Twitter, pues ahí salimos los primeros. Bueno, salen dos marcas de Mediforum, entre las 10 primeras, Con Salud, que sale el primero como el medio o el perfil de Twitter más retuiteado y más mencionado en el mundo de salud, y el tercero es Todo Salud, que también es un perfil nuestro. Tenemos buen ojo para traernos a los invitados. Bueno, todo este debate que estábamos comentando sobre qué es lo que falla en la comunicación de la industria farmacéutica, desde luego no es nuevo. Y sí que me gustaría que echásemos un vistazo a un artículo que escribió Enrique Dans, profesor de la Yale Business School, hace ya unos cuantos años, en el 2011, y contaba lo siguiente, un par de reflexiones muy interesantes. Decía, la industria es, por ejemplo, la más atacada por el fenómeno de la falsificación y el spam. Una gran parte del correo basura que recibimos tiene que ver con medicamentos. Razón fundamental, obvia. Si impides a una industria acceder a un canal, ese canal es ocupado inmediatamente por otros que no están dispuestos a respetar esas reglas. Pero por otro lado, imaginamos un mundo en el que cualquiera pudiese entrar tranquilamente en la red, autodiagnosticarse de la manera que estime oportuna y hacer un pedido del medicamento de su elección. Seguimos con lo mismo, ¿no? Seguimos con el mismo problema y parece como que no sabemos muy bien cómo afrontarlo, porque sí que es cierto que la comunicación en salud tiene muchísimas dificultades y muchísimas restricciones. Claro, ¿cómo encajamos eso? ¿Va a seguir siendo así? A ver, la comunicación en salud es un mundo enorme. Hemos empezado a hablar de la industria porque efectivamente es la mayor generadora de la investigación y los avances, la universidad aparte, etcétera. No olvidemos también a todos los profesionales sanitarios, y yo creo que un campo hasta ahora era el único en el que nos informábamos de salud, también de las enciclopedias y 4 libros, era el profesional. O sea, la gente iba al médico a pedir cualquier consejo, qué tengo que hacer con esto, primero que me diagnostiques, que me ha salido, qué tal. Y hoy tenemos, por supuesto, la gente yo creo que se está poniendo mucho en valor al farmacéutico en oficina, hay, digamos, la atención farmacéutica ha derivado parte de esas consultas, pero luego también están un montón de aplicaciones de salud que bien orientadas y además bien promovidas por incluso algunas sociedades que están
promoviendo, iba a decir, ¿no?, aplicaciones rigurosas, están facilitando el acceso a población, bueno, pues que tenía muy difícil, ¿no?, el acceso en primera mano a médicos y a especialistas. Entonces, bueno, pues todo eso está facilitando, son nuevos canales, decíamos antes, nuevas herramientas digitales. No voy a decir yo que todas las cientos o miles que son aplicaciones de salud que hay sean válidas, pero que hay algunas que son fantásticas en temas de telemedicina, claro que sí. Y eso forma parte también de la comunicación, o sea, no nos olvidemos que al final es un canal bidireccional entre ese experto y ese paciente que quiere saber. Porque ya si tendríamos para otro programa, pero es una corriente que es innegable. En el momento que Internet se nos ha hecho accesible a todo el mundo, la gente le afecta, oye, que tienes familia o eres cuidador, ¿no?, de personas que, en fin, con enfermedades infinitas, neurodegenerativas, las que necesites, y toda la información es poca. Entonces queremos saber, y ese es el paciente empoderado, y frente a eso pues también tendremos que ofrecerles nuevos espacios, debates, terrenos de intercambio de opiniones, canales clásicos, revistas. A ver, yo estoy completamente de acuerdo. Internet ha cambiado la forma de relacionarse el médico-paciente, ¿no? Porque accedes a una información, el propio paciente accede a una información que antes era impensable. El problema que surge es si realmente somos capaces de encontrar lo que buscamos en este mundo de Internet, y si lo que encontramos es fiable. Este es el si tenemos criterio. Y si tenemos criterio, este es el verdadero problema, o los tres problemas que nos podemos encontrar. Bueno, ante eso hay muchos estudios que ya hablan que un paciente bien informado es muchísimo mejor paciente que el que no está informado. O sea, justo en contra de lo que se piensa, que la gente va al médico y dice, mire, he visto en Internet esto, y dice, bueno, esto puede ser un error. No. Un paciente bien informado es un paciente que lleva mejor los tratamientos, que la conversación médico-paciente es mucho más fluida, etcétera, etcétera. Ahora bien, es muy importante saber dónde encontrar esa información y que esa información sea fidedigna. Y solo hay que seguir las normas que se hacían antes de estar en Internet, es decir, las normas offline. ¿Dónde me informaba yo? Me informaba en el médico. No me informaba en el vecino de al lado, iba al médico, iba a asociaciones de pacientes, y pues esto es lo mismo, hay que ir a fuentes fidedignas, asociaciones, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, y lo que dice Irene, el propio médico ya está recetando aplicaciones de Internet, porque para el médico le viene muy bien que ese paciente esté informado. Por lo tanto, mejor seguimiento, claro, sobre todo del paciente crónico, de ese paciente, digamos, hiperfrecuentador, ¿no?, o multipatológico, claro, que suele. Esas las aplicaciones son. Uno de los mayores problemas que hay ahora mismo es la adherencia al tratamiento de los pacientes crónicos. Es decir, al final esto es un problema de primer grado para el médico, el paciente y la sociedad en general. Bueno, la utilización de las nuevas tecnologías y las apps de salud y tal mejoran la adherencia al tratamiento. Estos son estudios que ya están hechos y que va por ahí. O sea, la teleasistencia, la asistencia a paciente crónico a través de las nuevas tecnologías es algo que ya no es un futuro, es una realidad. Entonces, esos son buenas noticias. Ahora, es inevitable que haya que se piratee el Viagra o que se piratee estos medicamentos. Bueno, pues es inevitable, ¿no? Pero bueno, el paciente tiene que saber, y el usuario tiene que saber, que tiene que ir a comprar los medicamentos en los canales oficiales. Vamos, a mí no se me ocurriría nunca comprar ningún medicamento por Internet. En absoluto, vamos, pero hay gente que lo compra, bueno, hay gente para todo. Vamos entonces con la segunda reflexión que hacía Enrique Dans en su blog. En el caso de las redes sociales, la disyuntiva también parece clara. La publicidad de medicamentos no OTC está prohibida, pero ¿puede impedirse que en un foro determinado una serie de pacientes hablen de los tratamientos que se les ha suministrado para una dolencia determinada? Comente la sintomatología asociada, los efectos secundarios. Foros así pueden hacer que una persona presione a un facultativo para obtener un tratamiento determinado y, por tanto, está interviniendo en el ciclo del marketing. Pero ¿son controlables? ¿Cómo impedir que una empresa alimente o fomente discretamente este tipo de foros? ¿Cómo evitar que los comentarios pasen de ser espontáneos a otro tipo? Claro, esto ya es del 2011 y parece como que los foros siguen echando humos y al final la industria farmacéutica, que son los que más datos tienen, más conocimiento tienen y más han investigado sobre ciertas partículas, son los únicos que no están invitados a la fiesta a comentar. Entonces, a ver, es innegable, y es verdad que no vamos a
a decir lo contrario, que hay muchísimas asociaciones de pacientes que si se han constituido o incluso se mantienen es gracias a el sponsor, el patrocinio de la industria. ¿Quiere esto decirse que son monigotes en manejo? Pues no, yo me niego a aceptarlo porque conozco muchísimas asociaciones que al final son afectados, que lo que quieren es la información que les provee uno, el otro y el de más allá, y que precisamente combinando la información que le dan los expertos, agrupando el conocimiento, ¿no?, el expertise desde la propia patología, de su propia enfermedad, de lo que las novedades que le aporta la industria, ellos, digamos, son foros fundamentales, y eso no lo vas a poder regular jamás, ¿no? O sea, no le puedes impedir a un enfermo o a un cuidador o a una asociación que se reúnan, que deseen más. Te vas a Estados Unidos o a espacios donde ya nos llevan muchísimos años de ventaja y se ha descubierto que es incluso muy beneficioso que haya este intercambio de conocimiento entre los pacientes para ayudar y fomentar la investigación. Entonces, bien, es verdad que habrá que regular de códigos éticos, y aquí ha habido casos en que el Ministerio se ha sentido incómodo, Ministerio de Sanidad, me refiero por la aprobación del fármaco y del precio que hacía alusión Juan antes. Ha habido casos donde dice, oye, que me estáis echando a los pacientes, como diciendo, me estáis presionando. No, vamos a ver, una industria no echa. Un paciente es autónomo para decir, ese fármaco está aprobado por la Agencia Europea, ¿cómo llevo yo un año sin recibirlo? ¿No? Entonces se agrupan y presionan y dicen, pero no es la industria que está diciendo, vamos, es que eso lo tiene prohibidísimo, pero son los pacientes son autónomos, ¿no? Y yo creo que muchas veces se señala injustamente a la industria porque la industria financia que la creación de estas asociaciones, pero las asociaciones no hablan por boca de la industria, al menos las que yo conozco, desde luego al revés, o sea, hablan por ellos mismos. Yo estoy muy de acuerdo con Irene. Y además yo añadiría una cosa, es que hay que diferenciar entre lo que es información y promoción. Tú no puedes evitar informar a los pacientes. Es una incongruencia nuevamente y tú lo has dicho, que el que más sabe de un producto, que es el que lo ha investigado, tenga prohibido informar. Ya no digo promoción, la promoción es otra historia, pero informar. Y claro, los pacientes cada vez están más informados porque tienen acceso a la información. Es que ahora mismo si tú entras en internet, tú tienes acceso a bases de datos de Estados Unidos y cualquier sitio, que allí sí está permitido, no solamente la información, sino también la promoción de medicamentos. Por lo tanto, esto, como vulgarmente se dice, no puedes poner puertas al campo, es que está ahí. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es precisamente que la gente no solamente se informe, sino que se reúna para dar su opinión. Mira, cada vez es más habitual que los congresos médicos estén los pacientes, asociaciones de pacientes. Y en muchas patologías el paciente decide con el médico el tratamiento. O sea, los pacientes hemofílicos, por ejemplo, deciden muchos de ellos con los médicos qué tratamiento es el más indicado en función de las investigaciones que ha habido. Claro, tú no puedes evitar que las innovaciones terapéuticas no lleguen al paciente, porque quien hace trampa ahí no es la industria, quien hace trampa es la administración. Entonces, hay innovaciones que los pacientes lo saben, lo conocen, porque tienen acceso a esa información y quieren lo último, es lo lógico. Pero vamos, no es promoción, es información. Y estamos contando que el paciente sí que está demandando cada vez más información, se quiere hacer cargo de su propia patología, porque al final va a subir en ello, ¿no? Entonces es normal que esté preocupado. Sí, pero perdóname, Maqueta, un inciso. Antes has dicho incídeme. Cuando dices el riesgo de que el paciente vaya y le exija, porque es alguna situación que está sucediendo, por ejemplo en Estados Unidos, donde los éticos se anuncian por televisión, entonces la gente no sabe si eso es bueno o no, pero va pidiendo una marca porque la ha visto anunciada. Esto aquí en España no pasa, y yo no me creo que haya ningún profesional médico que porque llega un paciente y diga, oye, yo creo que necesitaría tal cosa, un buen profesional te explica por qué sí o por qué no, y ya está. O sea, nadie va a prescribir porque haya un paciente que le pida muchísimo. Vamos, yo no lo creo. Y si tuviéramos aquí algún profesional médico o portavoz responsable de alguna sociedad, te lo diría igual, ¿no? O sea, el criterio de ellos está por encima y va por encima, que es que conozco casos y casos que al revés, cuando creen que se debe imponer un tratamiento y tienen trabas administrativas, como bien comentaba Juan, bueno, porque dentro de los hospitales todos lo sabemos, que si los tratamientos son muy caros, eso tiene que pasar una serie de aprobaciones, comité de farmacia, etcétera. La gerencia, bueno, pues frena los tratamientos que son especialmente caros, y tenemos casos donde el médico pelea y se salta lo que haga falta y llega a la consejería porque la salud de su paciente es lo que más le preocupa. Ética profesional, al fin y al cabo, ¿no? Estamos hablando efectivamente.
efectivamente, sí, claro que sí. Y también hablamos de pacientes informados, pacientes que cada vez se preocupan más por su propia patología, pero sin embargo que existe una desconexión entre las instituciones sanitarias que no proveen a ese paciente la información que está demandando. Nos lo contaba muy bien en un último congreso en seguridad del paciente el periodista de salud Javier J. Díaz, que es autor del blog La de Salud que Queremos. Vamos a escucharle. Cada vez más pacientes interesados en redes sociales y en Internet demandando información. Cada vez hay más búsquedas de información de salud en Google, y a la vez las instituciones sanitarias, organizaciones sanitarias de todo tipo, como pueda ser administraciones, hospitales, clínicas, asociaciones de pacientes, los datos que tenemos de implantación en Internet y en redes sociales no son tan buenos. Por ejemplo, hospitales, de 800 hospitales, apenas ciento y muy poco tienen Twitter y Facebook, y menos las otras redes sociales. Entonces se produce una descompensación. Por eso existe realmente una desconexión, es decir, las instituciones sanitarias no están tan conectadas como puede parecernos con los pacientes en los nuevos entornos. Veíamos que Javier J. Díaz nos contaba esa desconexión, ¿no? ¿Por qué esas instituciones sanitarias no están haciendo ese esfuerzo? O a lo mejor sí lo están haciendo, pero que no es suficiente para esa información, toda esa información que demanda el paciente. A ver, yo tengo una experiencia cercana, ¿no? Dando clases en el máster de periodismo sanitario muchos años desde la universidad, y hemos tenido alumnos que son responsables de esos gabinetes de comunicación de los hospitales, y nos decían con muchísima rabia: no me está permitido abrir canales nuevos y comunicar todo lo que hacemos en el hospital, que no solamente se atienden urgencias, que se hace muchísima investigación y bueno, que son centros de innovación fantásticos, y todo esto debería, ¿no? Darse a conocer. Y se les limita. Entonces hoy creo que daba las cifras, no las recuerdo exactamente, pero no está ni la cuarta parte de los hospitales en Twitter. Queda mucho por hacer, lo que decíamos. Las instituciones, algunas consejerías han apostado, y podemos hablar de la Junta de Andalucía, la Escuela de Sanidad que tiene, la Escuela de Pacientes, o sea, son herramientas fantásticas al servicio de los ciudadanos, tienen unas bibliotecas de lujo en promoción de la salud, y luego, bueno, no quiero mencionar, pero hay consejerías de espaldas totalmente hacia consejerías de sanidad que no informan en absoluto, ¿no? Bueno, ¿qué haces con eso? Pues tienes consultas al final saturadas, porque para repetir los mismos... O sea, es estar un poco, no sé, como 10 años, ¿no? Por atrás, porque al final tendrán que estar, no sé qué opinas, Juan. Bueno, al final no, están. Otra cosa es que no se quieran enterar, ¿no? Pero estar estamos todos. Efectivamente, otros hablan por ellos, ¿no? Estar estamos todos. A ver, no puede ser que el medio de comunicación... Ahora mismo, el medio de comunicación más interactivo que hay son las redes sociales. En España hay 23 millones de personas que todos los días estamos en redes sociales, y 6 de cada 10 personas que buscamos información de Internet buscamos información de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú juntas dónde está el acceso a la información y juntas el medio de comunicación más interactivo, pues tienes ahí una herramienta extraordinaria para que el médico y el paciente estén interactuando, o el hospital y el paciente. Claro, esto... El paciente va mucho más adelantado que el hospital muchas veces. Ahora estamos viendo ejemplos de hospitales privados que son muy proactivos en este tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es una manera de interactuar con su paciente y de mejorar esa relación. Pero es una cuestión de tiempo, porque al final es que tienes que estar y estarás. Posiblemente tardará más tiempo o menos tiempo, pero estará. Pero algo que no puedes evitar, porque es así y la gente lo está demandando. Los pacientes lo demanda la sociedad, y bueno, y lo que decía antes, cada vez hay más médicos que recetan apps, pues cada vez habrá más médicos que darán su cuenta de Twitter y dirá: oye, pues yo estoy en este blog o en este... No es coincidencia que los hospitales que tienen una mejor reputación en cuanto a centros de innovación, de I+D, con aquellos mejores resultados, son los que lo cuentan, de los que tienen una unidad y un departamento de comunicación con medios, generando vídeos, entrevistas de sus profesionales y bueno. Y sobre todo, y un tema muy importante, por ellos, los profesionales de la salud, son los que tienen que canalizar esa información, llevar al paciente la información donde puede encontrar una información fidedigna. O sea, en 140 caracteres, que es Twitter, poco puedes decir, pero puedes decir muchas cosas, es decir, mira, esta información está aquí, link aquí, porque aquí es donde vas a encontrar una información importante e interesante para tu patología. Y además hay pacientes o médicos o asociaciones de pacientes, sociedades científicas que están aquí. Es decir, canalizar la información o el flujo de información hacia esas webs o esos sitios en Internet donde puede encontrar información fidedigna. Bueno, para mí es clave, y esto es cuestión, como digo, de tiempo. Antes o después van a estar, seguro.
Me gusta que saques el tema de las asociaciones de pacientes, porque es otro de los canales, ¿no?, por los cuales el paciente puede llegar a información de fidedigna y de calidad, ¿no?, porque en Internet podemos encontrar mucho ruido y pocas nueces, sobre todo en temas de salud. Entonces, nosotros también hemos querido saber qué es lo que piensa la gente al salir a la calle sobre las asociaciones de pacientes. ¿Se conocen? ¿No se conocen? Porque según Farmaindustria, solamente el 3% de los pacientes crónicos en España están asociados. Es un dato extremadamente bajo para los servicios que en muchos casos llegan a ofrecer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Conocen los ciudadanos las asociaciones de pacientes? Vamos a verlo. Las conozco, pero no he estado involucrada con ninguna. Creo que cualquier asociación que venga por parte de la ciudadanía es importante, ¿no? Porque hace que en muchos casos todos los abusos que tenemos como pacientes o como ciudadanos en algún momento se valoren y se puedan parar, ¿no? Todavía hay poca conciencia de pertenecer a alguna asociación, pero creo que cada día estamos más concienciados de que tiene que ser así y que eso nos va a ayudar. No creo en ellas, no. Sí que conozco alguna, pero no creo en ellas. Pero no sé si llegan a ser importantes como otras asociaciones que hay. Yo creo que no se mojan demasiado. Creo que los ciudadanos nos implicamos bastante poco. Protestamos mucho, nos quejamos mucho, pero nos implicamos poco. Bueno, mira, yo contribuyo con la asociación de personas trasplantadas, de niños con cáncer. Bueno, yo hago el bien y no dice, haz bien y no mires a quién, no sé si llega o no llega. Me parece todo muy bien. Vemos que también existe una carencia de información de muchos de los ciudadanos de por qué no saber bien qué labor están haciendo las asociaciones de pacientes, totalmente. No saber bien qué es lo que hacen, por qué deberían estar asociados, ¿no? ¿Qué crees que pasa? ¿También es un error en la comunicación? A ver, es verdad que, no sé, dime cualquiera de las grandes conocidas, Alcer, hacen o han hecho durante muchísimos años información hacia sus asociados, porque eran los que de alguna forma estaban demandando información y no tanto hacia afuera, lo que llamamos externamente, bueno, pues porque se mantenían con las cuotas o de los propios asociados y con subvenciones. Se han visto en la necesidad de anunciarse o comunicar hacia afuera, vamos a entendernos, ¿no?, hacia la sociedad en general, a lo mejor más cuando, bueno, pues campañas anuales de pues la Asociación contra el Cáncer, etcétera. Pero fundamental la labor que hacen, claro que sí, si la gente supiera que Alcer está en el origen de la Organización Nacional de Trasplantes, pues a lo mejor ya cambiaría, ¿no? Me refiero a la Asociación de Afectados por Enfermedades del Riñón, y la anécdota está ahí, o sea, porque demandaban, ¿no?, una serie de atención o mejor información en cuanto a su patología, que eran, bueno, pues muchos candidatos a trasplante renal, surgió la Organización Nacional, y esto te lo cuenta el doctor Matías Danz, ¿no? Y por tanto lo que digo son un agente clave dentro del sistema nacional, aportan muchísimas ideas, están trabajando también para hacer un sistema nacional sostenible, porque al final es beneficio para todos. Muchos de ellos, y esto no lo saben probablemente la gente que ha intervenido, financiando investigaciones, al menos en lo que yo conozco, ¿no?, en el entorno de las enfermedades poco frecuentes, las denominadas enfermedades raras. La Federación Americana de Fibrosis Quística, ni más ni menos, durante 15 años ha estado poniendo millones hasta que ya tenía, digamos, un conjunto de moléculas que parece que podían dar con la solución, y bueno, llegó una compañía biotecnológica, les pagó toda esa inversión que habían hecho y efectivamente ha seguido desarrollando la realización de ensayos clínicos que son muy costosos y bueno, pues tienen la experiencia en la industria, los ha realizado y ahí está el resultado, 2 patentes en los últimos 2 años y ya pacientes que ya no mueren de fibrosis quística, ¿no?, y ya se ha parado la enfermedad. Entonces ese es un hito, que ya los pacientes financien la propia investigación. O sea, hay muchísima labor que hacen las asociaciones, que no es solo informar y formación, que es muy importante, sino financiación. Y que sí, que claro que lo tienen que ir contando, pero bueno, en eso estamos también, porque no es fácil, ¿no?, profesionalizar la comunicación. Piensa que son asociaciones formadas por afectados, muchos de ellos padres de niños que en fin, has tenido o incluso has perdido a tus seres queridos y luego pues quieres de alguna forma homenajearles, recordándoles, pues dedicando tu vida también a que nadie más fallezca por esa enfermedad, y entonces estás en esa... Hay muchas historias y, oye, también exigirles que encima sean unos portavoces perfectos y que sepan manejar los tiempos y organizar ruedas de prensa, no, de todo no es posible. Pero en eso estamos, ayudándoles al menos en lo que podamos, ¿no? Juan, ¿cómo ves el movimiento asociativo en España? A ver, en los últimos años ha mejorado muchísimo, ¿no? Vamos, sin ninguna duda.
Y lo que pasa es que, claro, depende también de la patología. Hay patologías que son más tendentes a asociarse y otras no. Y aquí a veces no se entiende muy bien, ¿no? Tú has puesto los pacientes de riñón, pacientes de cáncer, pero por ejemplo, comentaba antes, la primera causa de muerte en los países industrializados son las enfermedades cardiovasculares, y que yo sepa no hay ninguna asociación de pacientes de enfermedad cardiovascular. Hay de enfermedades de antitrombóticos, ¿no? Bueno, cada vez las asociaciones de pacientes van teniendo más fuerza. Te cuenta que uno de los fines de una asociación de pacientes, aparte de velar por sus propios asociados que padecen esa enfermedad o familiares que la han padecido y que luchan porque haya tratamientos o haya soluciones, uno de los fines es crear, que se entiéndame bien, un lobby frente a la administración, es decir, que realmente pues la administración se preocupe por estos pacientes. Hay enfermedades raras que es muy difícil investigar y no hay fondos para investigar, y estas asociaciones hacen una labor extraordinaria para concienciar a la sociedad, a la opinión pública y a las administraciones, lo que ha dicho Irene, ¿no? Es fundamental, y yo creo que cada vez va a ir a más. Tenemos nuevamente los ejemplos de fuera. En Estados Unidos las asociaciones de pacientes tienen una fuerza enorme. Aquí lo están teniendo y lo van a tener en el futuro. Solo hay que ver el ejemplo de la hepatitis C. Si la hepatitis C no se hubiera movilizado los pacientes, posiblemente no hubieran conseguido lo que han conseguido, ¿no? Y esto es gracias a ellos. Bueno, hemos hablado de comunicación en la industria farmacéutica, las restricciones que existen, ¿no? La relación médico-paciente, cómo están cambiando las cosas, y al final de esa comunicación y esa movilización, ¿no? Que parece que está empezando a saltar y que ya llega a los medios y que ya se hace eco de estas asociaciones de pacientes. A modo de broche final, ¿queréis dar alguna conclusión más? No, como conclusión yo sí diría que durante muchísimos años la palabra que ha liderado un poquito o ha manejado la comunicación en este sector era el miedo, ¿no? Y por miedo pues han dejado de hacer muchas iniciativas y se han paralizado muchos proyectos bonitos que se han retrasado, y que hay que perder el miedo, ¿no? Yo creo que hay que confiar más en una comunicación abierta, transparente, ética, y dejar que el propio sector se regule y confiar un poquito más y no tanto en los reinos de taifas, es verdad. Por miedo a el que dirán, o por miedo a que nos penalicen, o por miedo a que el paciente se automedique. A ver, o sea, al revés, efectivamente, con más información lo hará mejor. Yo es que lo tengo. Sin ninguna duda, estoy de acuerdo. Cuanto más informado y mejor informado esté el paciente y esté la sociedad en general, seguro que será mejor paciente. Y además hay una cosa muy importante, y es que la comunicación genera opinión, y la opinión cambia percepciones. Y si queremos cambiar percepciones hay que hacer comunicación. Y entonces es la mejor vía. Aunque sea intangible, ¿no? Y sea difícil de... Bueno, es un intangible, eso es cierto, pero muchas veces es el tangible más intangible que hay, la comunicación, sin duda. Pues muchísimas gracias. Gracias a ellos, este primer programa de Aquí Salud. Muchísima suerte. Es posible. Gracias a vosotros y mucha suerte. Nosotros vamos a continuar cada lunes en streaming aquí en Ahora News a las 4 de la tarde, y el próximo hablamos de nanotecnología aplicada a la salud. Nos vemos, hasta la próxima.